La palabra deuda no es moderna, ni mucho menos equivalente solamente a nuestros tiempos, sino que se conoce desde hace miles de años. Y precisamente hablando de deuda, que se ha convertido en un flagelo tanto para las personas individualmente como para los países. Si tú y yo establecemos una conversación sobre la deuda, pasaríamos muchas horas o quizás días hablando sobre eso. Las Sagradas Escrituras, en torno a este tema de la deuda y su significado y cómo la gente hoy en día incurre en grandes y deudas pequeñas, es impresionante. Pero las Sagradas Escrituras menciona en muchos lugares o libros de ellas mismas consejos acerca de cómo evitar la deuda. Casi siempre la desalienta, aunque no podemos decir que no debemos de endeudarnos con cierto tipo de deuda. Debemos de analizar qué tipo de deuda nosotros como hijos de Dios podemos asumir, o también una persona que no conozca del sistema espiritual. Porque si bien es cierto que la deuda nos ayuda en un determinado momento, también puede convertirse en una mordaza o puede convertirse en un verdadero problema en nuestras vidas que causa divorcios y asesinatos y también guerras entre los países. La deuda es un verdadero problema hoy en día y por eso dice el libro de Proverbios en el capítulo 22 y versículo 7 lo siguiente: el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Palabras muy bien explicadas que nos da un consejo muy sabio de Salomón, el escritor de este libro maravilloso, libro de los Proverbios. O el que toma prestado es presa precisamente del que presta. Porque en el momento en que tomamos dinero prestado, generalmente hay que seguir ciertas directrices y ciertos lineamientos para acceder o continuar con este tipo de préstamo que estamos pagando, ya sea mensualmente o dependiendo del contrato del préstamo. Y también el apóstol Pablo arroja mucha luz sobre el problema de la deuda hoy en día. Y nos dice en el libro de Romanos 13, 7 y 8 lo siguiente: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El apóstol Pablo, en este sabio consejo, nos dice que es mejor no deber dinero que deber. Porque si bien es cierto que la sociedad moderna tiene maneras de endeudar a las personas, aunque sean honestas o no quieran endeudarse, la deuda es un verdadero flagelo nacional e internacional. Y aquí en Estados Unidos, por ejemplo, nosotros los ciudadanos, se dice que el 63% estamos endeudados. Así que imagínense ustedes cuánto más en otros países que tienen menos recursos estarán endeudados. De todos modos, la deuda se ve como algo gracioso, algo bueno, y como se dice por ahí, el que no se endeuda no puede progresar. Pero realmente es un concepto muy errado, porque la Sagrada Escritura nos dice que nos alejemos de las deudas siempre que podamos. Y por eso veremos a continuación precisamente el consejo de la Biblia con respecto a este gran flagelo, la deuda y cómo evitarla. ¿Cómo afrontar las deudas? Es precisamente lo que tú y yo en estos momentos vamos a analizar. Así que no se separen de ahí, porque lo que viene es muy interesante para nosotros. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho y forme parte de esta gran familia que trata de no estar endeudado o evitar las deudas a toda costa. Las deudas no es un secreto para nadie que nos están causando muchos problemas. Y hay 3 razones por las cuales esos problemas están gravitando en nuestras vidas hoy en día. Y las analizaremos a continuación.
Pero queremos leer primeramente lo que nos dice el libro de Deuteronomio referente a este problema en el capítulo 28, versos 2 y 12. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Es una bendición enorme lo que el Señor le promete al pueblo de Israel si escucha la voz del Señor. Le está diciendo que vendrán bendiciones, la lluvia vendrá a tiempo, las cosechas vendrán a tiempo, siempre que el pueblo se guiase por esos lineamientos que el Señor le prescribía. Y es bueno señalar también que la gran promesa que Dios le hizo a su pueblo fue que si ellos escuchaban la voz de Dios, ellos prestarían dinero en vez de tomar prestado. No es necesariamente que nosotros debemos de prestar dinero, pero lo que está diciendo es que no tendrán necesidad de tomar prestado dinero porque si obedecen, yo los bendeciré en abundancia y los guiaré por el camino correcto. Los estudios demuestran que hay tres principales razones que hemos dicho ya, por los cuales la gente tiene muchos problemas o tenemos muchos problemas en cuanto a la deuda. Y el primer problema es la falta de información o ignorancia que tienen las personas hoy en día. No importa que seamos abogados, médicos o ingenieros, todos estamos sujetos a endeudarnos si no prestamos atención. No solamente los economistas tienen que saber cómo se procede con las deudas y cómo evitarla. Nosotros como ciudadanos responsables de llevar las deudas de nuestros países a buen término para sacarle provecho, debemos de conocer esos lineamientos y debemos de estudiar un poco más con respecto a cómo evitar las deudas y cómo nosotros podemos usar debidamente, sea mucho o poco, el dinero que recibamos. La otra causa de las deudas son el egoísmo y la codicia. Escuchamos a diario a gente que ha sido tilmada o que ha sido engañada por otros que forman pirámides, que son negocios que prometen hacerte rico de la noche a la mañana. Y entonces muchas personas son engañadas, pero no por el que está engañando o promoviendo las pirámides, sino por ellas mismas, porque su propia codicia las lleva a caer en esa trampa, en ese engaño. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que alguien dice, no, eso es una trampa, no te metas en ese negocio que ya lo hizo o lo hizo fulano y perdió todo su dinero? Y la persona dice, no, yo quiero hacerlo porque hay una promesa enorme de ganar dinero rápido y de hacerme rico de la noche a la mañana. El egoísmo también es una causa principal para que incurramos en ese tipo de cosas. Pero al final de cuentas, las personas que salen ganando en este tipo de negocios son los que lo hacen. Los demás que incurren en este tipo de negocios salen engañados y generalmente pierden su dinero. La otra razón por la cual la gente también se endeuda puede ser una razón indirecta. Si tú te enfermas y te llevan a un hospital, no tienes dinero, hay que hacerte una intervención médica que lleva muchos gastos, puede ser que quedemos endeudados sin habernos propuesto quedar endeudados. Este es un asunto que ya amerita mucha dirección de consejeros y también de parte de Dios para uno tratar de salir de esta deuda involuntaria. Puede ser la pérdida de un cónyuge que nos haya llevado a endeudarnos, o también pérdida de otros familiares, o puede ser alguna razón la cual solo sabes tú o la sé yo, por la cual te hayas endeudado y te esté provocando estrés u otros problemas emocionales. Sea cual sea la razón, Dios promete ayudarnos a salir de las deudas. Y vamos a leer lo que nos dice el libro de 1 de Timoteo 6, el verso del 6 al 9. Pablo aquí nos aconseja qué medidas tomar en cuanto a las deudas. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento,
porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El mismo apóstol nos explica las razones por las cuales debemos de evitar las deudas, porque muchas veces podemos ser presa de un mal pensamiento o de una mala orientación. Sea lo que sea, debemos de tener en nuestros corazones el pensamiento de que por mucho que tratemos de endeudarnos o por mucho dinero que tratemos de adquirir, ya sea de la manera que sea, no nos llevaremos nada de este mundo. Y la gente se lamenta hoy en día de ver, ay, que se murió un multimillonario, ay, que cuánto dinero dejó. Eso es precisamente lo que pasa. Cuando acumulamos tanto dinero, que queda tanto para los herederos dilapidar y gastar en 3 días o continuar haciendo crecer ese dinero, eso es lo que pasa precisamente. Dios no nos llama a tener codicia y acumular grandes cantidades de dinero para no tener un fin con él. Nos dice que no nos llevaremos nada al morir. Nadie se ha llevado nada de este mundo. Así que el consejo es bien sabio. Mantengámonos contentos con lo que tenemos y si hacemos algún tipo de negocio en el cual ganemos dinero, que sea para la honra y la gloria de Dios. Debemos de tratar de adquirir consejos piadosos de parte de las Sagradas Escrituras y de personas que nos puedan ayudar referente a este flagelo de las deudas. Por el problema de que hay tantos anuncios, tantas cosas llamativas que nos pueden hacer sucumbir. Pero nadie tiene que sucumbir porque el apóstol dice claramente que no debemos de amar el mundo y de las cosas que están en él, porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. El amor a las joyas, el amor al dinero, el amor al boato, todas estas cosas no van con el patrón espiritual que Dios quiere que nosotros sigamos. Por eso el libro de San Mateo, en el capítulo 6 y verso 24, nos dice lo siguiente: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si pensamos que podemos enriquecernos como hacen los gentiles que se enriquecen, el que no hace tranza no avanza y de cualquier manera queremos ser ricos, entonces podemos aplicar ese versículo precisamente que acabamos de leer. No podemos servir a Dios y también a las riquezas, porque en un lado o de otro estará nuestro corazón. Debemos de esforzarnos para servir a Dios, porque cuando hemos conocido al Señor, le hemos prometido dedicarle parte de nuestros recursos a Él para honrarle con los diezmos y las ofrendas y ayudar en la expansión del Evangelio. Así que debe de estar en nuestra mente también que primero debemos de servir a Dios sobre todas las cosas. El Salmo 50, versos 14 y 15, referente a esta situación de deuda, nos dice también: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Palabras hermosísimas. Si invocamos a Dios y prometemos voto de obediencia al Señor y lo hacemos, Dios se hará presente. De eso no tengamos ninguna duda, porque Dios no es hombre para que se arrepienta. Además, no es un ser inanimado. Él escucha, Él está preocupado por las deudas y lo ha demostrado a través del tiempo, de cómo el Señor, veremos más adelante cómo habían leyes para evitar las deudas. Y nosotros como sus hijos debemos de hacer votos para obedecerle y entonces la bendición del Señor no se hará esperar. Y el libro de Proverbios, podemos decir que es un manual de muchas cosas, entre ellas de contabilidad, porque nos habla de cómo evitar las deudas,
que es el tema que estamos analizando hoy día. Y en el capítulo 22 y verso 7 nos dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Se trata precisamente de cómo uno desendeudarse o cómo salir de las deudas. Y el primer paso es el siguiente: hacer un compromiso con Dios en devolver su santo diezmo para alcanzar su sabiduría y su bendición. Él anhela bendecir a los que le obedecen o a los que son obedientes. El primer paso es declarar una moratoria, obviamente, en la deuda. Hay que parar las deudas y para uno poder pagarla o hacer un trato con las personas a las cuales o a las compañías a las cuales debemos el dinero. Este paso probablemente es un paso decisivo, porque para toda la deuda de repente no seguimos endeudándonos. Y el paso número 2 es precisamente hacer un pacto, pagar todas estas deudas con las bendiciones que el Señor nos enviará. El paso número 3 es la parte práctica. Hacer una lista de todas las deudas y comenzar a pagar de menor a mayor. Y con el consejo de alguien que pueda ayudarnos, ya sea en la iglesia o a alguien particular, sobre el tema de las deudas, veremos qué pasos debemos continuar o seguir. Dios obviamente no quiere que nos endeudemos. Una vez hecho el trato, muchas familias descubren que Dios las bendice de manera inesperada y la deuda se reduce más rápido de lo previsto. Al seguir estos 3 sencillos pasos, muchas familias se han librado de deudas. Tú también puedes. Al poner a Dios en primer lugar, recibirás su sabiduría y su bendición para administrar lo que Él te ha encomendado. Manténganse libres del amor al dinero, contentos con lo que tienen, porque Él dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. Vamos a continuar leyendo nuestro manual de finanzas y de contabilidad, que es el libro de los Proverbios. Capítulo 6, encontramos del verso 1 al 5 lo siguiente: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueños a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. En nuestra sociedad moderna hoy en día vemos a muchas personas que nos prometen ganar dinero rápido en base a que podemos prestar dinero sin tomar en cuenta los términos en que se le exigen a la persona que toma ese dinero prestado. Es bueno recordar que las personas que toman dinero prestado en muchas ocasiones están desesperadas y ellos no les interesa qué va a pasar en el futuro si no pueden pagar ese dinero, sino adquirir el dinero y salir del compromiso que tienen con otras personas o al tomar el préstamo. Nosotros debemos de tener mucho cuidado porque el cristiano no debe de ser prestamista. El que presta dinero no está en el camino correcto realmente, porque esto implica muchas acciones hoy en día que son traumáticas para la persona que incurre en los préstamos. Además, Dios no quiere que hagamos eso. Y en otro orden de ideas, las personas a las cuales nosotros podemos ser fiadores hoy en día pueden meternos en un tremendo problema, porque hay personas que buscan un fiador y uno como persona responsable puede incurrir en ser fiador o al ver que esa persona necesita ese préstamo. Pero generalmente debemos de decir que casi el 80% de las personas que hacen las veces de fiadores terminan pagando el dinero. Así que no es aconsejable serle fiador a nadie. Es cierto que nuestros hijos, cuando van a estudiar
nos necesitan a nosotros como padres para ser fiadores, pero esto es harina de otro costal realmente, y debemos de tratar de que las cosas se hagan en santa paz y que no nos provoquen angustia referente al problema de deudas. Así que el problema o las promesas de volverse rico de la noche a la mañana, no cabe duda de que es una promesa del diablo, porque en ninguna parte Dios ha dicho que va a hacer a sus hijos ricos o porque sean obedientes o crean en Él ricos de la noche a la mañana. El propósito de nosotros no es ser ricos en este planeta de la noche a la mañana o ser ricos por antonomasia porque creemos en Dios. Debemos de conformarnos con lo que tenemos y salir adelante con lo que tenemos. No son malas las riquezas, pero hay que tener cuidado de no entrar en negocios que provoquen la desgracia o la desdicha de otras personas, sino siguiendo el consejo del Señor. Nuestro país, aquí Estados Unidos, está inmerso en una gran polémica en torno a perdonar las deudas a los estudiantes que deben menos de $10,000. Y todavía este proyecto está en el limbo porque no ha sido ejecutado para perdonar estas deudas a estas personas que no pueden pagar ese tipo de préstamos. Imagínense ustedes, apenas $10,000. Hay otros estudiantes que toman prestado hasta más de $300,000, $400,000 para carreras de medicina o carreras de veterinaria o ese tipo de carreras que exigen gastos enormes que la persona o los padres no pueden costear. Resulta realmente pero muy dañino ese tipo de préstamos, aunque tienen que tomarlo prestado para poder estudiar. Si eso es lo que desean, pues no hay otro camino. Pero es cierto que ese tipo de profesionales se ve no solo endeudado, sino también estresado, porque eso no se paga de la noche a la mañana. Así que es un préstamo a largo plazo, o son préstamos a largo plazo. La Biblia, en contraposición, nos dice que en la antigüedad habían leyes que evitaban que eso pasara, porque desalentaba el camino que los vivos o engañadores querían seguir, o los prestamistas. Por ejemplo, se habla en el libro de Deuteronomio, otro manual de contabilidad y de finanzas, en el capítulo 15, verso 1 al 5, lo siguiente: cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Para un buen entendedor, pocas palabras bastan. Es un sistema maravilloso que ojalá nuestros gobiernos o nuestros países implementen este tipo de sistema. Bueno, no nos vamos a quitar el sueño por eso, sería muy difícil, pero lo que Dios le dice al pueblo de Israel, que cuando le prestaran dinero a alguien o esclavizaran a alguien, ese contrato no debía de pasar de cierta cantidad de tiempo, de 7 años. Al cumplirse los 7 años, si tú le prestabas $100,000 a alguien y esa persona no te lo pudo pagar, automáticamente esa deuda quedaba saldada. Y también si la persona era esclavizada o era tu esclavo, a los 7 años, a menos que ella no decidiera o hiciera un contrato contigo, no podía seguir siendo esclava. Qué maravilloso si ese sistema existiera hoy en día en nuestros países en cuanto a las deudas, especialmente deudas estudiantiles. No vivimos desgraciadamente en un mundo ideal para desear esas cosas. Hay sistemas que no pueden cambiarse de la noche a la mañana o que no podrán ser cambiados.
Así que como no vivimos en un mundo ideal, hay que tratar de hacer lo que se puede, pero también hay que seguir el consejo de las Sagradas Escrituras para evitar ese tipo de situaciones que provocan divorcios, provocan desgracias en nuestra familia y también muchas estrecheces en nuestras sociedades que se abren camino hacia adelante, hacia el progreso. Así que recordemos, si prestamos algún tipo de dinero, no podemos ser usureros y mucho menos a tratar de ganar dinero en la desgracia de otras personas, porque es un dinero muy peligroso el que ganaríamos en ese tipo de situaciones. Así que tratemos de obedecer los mandatos del Señor para no vernos envueltos en el amor al mundo, porque como dice el apóstol Juan, el que ama al mundo no es amigo de Dios, en el sentido de que no podemos obedecer a dos señores, o en un momento amarás a otro y odiarás al otro. Por eso es que se es tan específico al respecto de que no podemos amar a dos señores, como dice el libro de Mateo 6:24. Y es un peligro verdaderamente cuando hay codicia en nuestros corazones o cuando seguimos los patrones sociales para enriquecernos a través de pirámides o de otro tipo de negocios que nos prometen enriquecernos de la noche a la mañana. Y recordemos que las deudas es una de las trampas modernas del diablo para las personas, porque de esa manera la mantienen entrampada y esclavizadas. La deuda es gastar precisamente ese dinero que no tenemos en el presente, que muchas veces tomamos préstamo para cosas que no necesitamos en ese momento y incurrimos en esos errores. Todos hemos pasado por situaciones difíciles y lo que pedimos a Dios es que nos ayude a seguir la orientación divina a través de esos manuales de contabilidad que es el libro de Proverbios y del libro de Deuteronomio. Quiera Dios bendecirnos de manera espectacular a cada uno de nosotros hoy en día. Y si no se han inscrito a nuestro canal, denle un like e inscríbanse para que formen parte de esta familia que trata de salir adelante, pero también es seguro que saldremos triunfadores en manos de Cristo. Hasta la próxima, amigos.